Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conferencia de nuestro ciclo ECO 12. Es la segunda conferencia del ciclo y la última antes del verano. Lo de la última antes del verano ya podréis imaginar por qué, porque como celebremos más conferencias a esta hora, seguro que la audiencia va a bajar con toda seguridad. Sí, ¿le puedes dar un poquito menos de voz, por favor, Miguel? Yo creo que es suficiente. Tampoco tanto. ¿Vale? Vale, venga. Bueno, pues como decía, buenas tardes. Yo os agradezco enormemente que estéis aquí porque efectivamente hemos elegido un día luminoso, por no decir otra cosa. Pero vamos, que tampoco es un día tan raro para Sevilla, así que no conviene escandalizarse con esto. Y además es bueno que tengamos esa luz, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de motivación, vamos a hablar de innovación y vamos a hablar de actitudes positivas, ¿no? Bien, antes de presentar a Elena, a mí me gustaría que Emilio Freire, que es el director de la cátedra IAT de Ingeniería y Gestión del Conocimiento, cátedra que, como sabéis, pues tiene el instituto, comparte con la Universidad de Sevilla dentro de la Escuela de Industriales, pues me gustaría que también dijera unas palabras de inauguración de esta nueva conferencia. Emilio, cuando tú quieras. Encantado. Bueno, pues si hace falta esto, pues mucho bien. Sí, yo creo que tú tienes también buena voz. Sí, es que la tengo entrenada. Mucho tiempo la tengo entrenada. Gracias. Bueno, como yo vengo aquí, como decía otro día, a aprender. Soy salgo de la cátedra, pero vengo aquí a aprender, ¿no? Estos temas de innovación, de creatividad, de liderazgo, etcétera, pues a nosotros, pues la verdad, pues no nos hemos formado y curiosamente, como comentaba antes con Elena, todavía no ha llegado a la universidad al sitio donde tiene que llegar, que es a la formación básica, ¿no? Está ahí a un nivel de máster, bueno, compitiendo quizá también con la enseñanza de máster en el mundo privado, pero yo creo que todavía no terminamos de creer, por lo cual, no ha llegado al nivel que creo que tiene que llegar, que necesariamente, como en muchos otros países, comentaba con Elena, a nivel de grado, que es de la enseñanza básica a nivel universitario, ¿no? Entonces yo básicamente vengo a aprender y bueno, pues encantado que habéis vosotros y a escuchar a Elena. Muy bien, gracias Emilio. Ya todos venimos a aprender, evidentemente. Yo a Elena la conocí el año pasado personalmente ya en un encuentro en el Instituto de Estudios Cajasol y yo quería que viniera porque creo que es muy interesante no solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, porque yo creo que pone la pasión necesaria para que las cosas que se digan sean creíbles, ¿no? Creo que es muy importante en este momento que haya algo creíble, ¿no? Algo en quien creer o en qué creer. A ver, Elena López Casares es sociodirectora es una empresa que tiene entre Richard Vaughan y ella, se llama Casares y Vaughan, es consultora especializada en comunicación, liderazgo, habilidades directivas y sociales y gestión de equipo, básicamente, entre otras cosas. Ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es experta universitaria en comunicación pública, es máster en marketing y comunicación, máster en dirección de comunicación, especialista en presentaciones de televisión y experta en protocolo por la Escuela Internacional de Protocolos, absolutamente completita con todas las habilidades directivas y comunicativas necesarias. Ella es autora de un libro muy conocido que se llama Nadal, Pasión y Coraje. Hemos tenido el detalle de escoger este día para dar la conferencia en el que Nadal juega mañana, no juega hoy, por eso para que ella no se lo perdiera, porque evidentemente es una gran seguidora de Rafael Nadal, que este año va a ganar el Roland Garros otra vez, con toda seguridad. Bien, este libro Nadal, Pasión y Coraje está publicado por la editorial Empresarial y es un libro en el que identifica competencias clave del tenista y la aplica al mundo de la empresa. Es algo que últimamente parece que el deporte, ¿no?, está muy relacionado con todas las habilidades directivas y parece que hay una gran cantidad de libros y de ponencias relacionadas o relacionando el mundo del deporte con el mundo empresarial. Yo creo que efectivamente hay muchísimos valores que pueden asociarse en ambos campos. De hecho, ella colabora con la Federación Española de Fútbol, no se nos va a Polonia, Ucrania, la Eurocopa, pero casi, algo así como la psicóloga que tiene el Betis también, como Patricia, ¿no? Pero ella es la Federación, a través de la revista El Entrenador Español del Comité de Entrenadores. En Vaughan Radio conduce dos programas, El Rincón de Elena, especializado en comunicación, y Escuela de Padres, un espacio pionero que aborda todos los temas que pueden interesar a los padres en relación con su hijo.
es columnista de diversos medios, como Capital Humano, Expansión, tal, no quiere que leas muchas más cosas. Sí, no hemos bajado ninguno de los libros. El último libro publicado se llama Emprende con Richard Vaughan y habla de creatividad e innovación para emprendedores. Yo creo que es algo muy interesante. Tú que ahora estás muy metida en este tema de emprendedores, Ángeles, seguro que con Elena puedes hacer cosas porque ella sabe mucho de actitudes emprendedoras. Y yo nada más, la conferencia la ha titulado La innovación estimulante y el poder de las actitudes positivas. Yo creo que, bueno, pues es algo que nos va a venir bien a todos, el que seamos capaces de poner una sonrisa en estos tiempos tan complejos que o abordamos con esa sonrisa o se nos echa encima. No estamos dispuestos a perder, ¿no? Vamos a ganar, así que adelante, todo tuyo, Elena. Gracias, Miguel Ángel. Yo, aparte de todas esas cosas, ante todo soy periodista. A los periodistas nos gustan los grandes titulares. Esto es un titular, pero a lo mejor hablo de otra cosa. O sea, quiero decir que una cosa es el titular de la ponencia y otra cosa es de lo que vayamos a hablar. Pero bueno, bromas aparte, gracias, Emilio, también por tus palabras y gracias a la IAT por la acogida, porque desde luego ha sido maravillosa. Cuando conocí a Miguel Ángel hace pues un año, ¿no? Más o menos, pues bueno, estuvimos comentando en el cóctel que tuvimos en el Instituto de Estudios Cajasol y vimos enseguida pues, que había muchas conexiones. Cuando me invitaron, Gonzalo se puso en contacto conmigo pues, para dar una ponencia, pues claro, estuvimos pensando un poco en el tema, ¿no? Mi trabajo normalmente siempre gira en torno a los temas de liderazgo y bueno, pues con grandes directivos, con empresas que van en busca de esa poción mágica que les ayude a salir o que les ayude a explosionar de repente y tener la gran idea, ¿no? Pero claro, pensando un poco y también tratándolo de adaptar a la circunstancia en la que estamos, una circunstancia que es una más y entenderlo, no estoy frivolizando, pero la humanidad ha pasado también por momentos realmente espeluznantes. La población europea se diezmó debido a la peste, por ejemplo, ¿no? Entonces pensando, digo, ¿cómo es posible que una sociedad que tenga tantos recursos, que sepamos tanto, aunque casi no sabemos nada del cerebro humano, pero que sabemos que está ahí, que la mente es nuestro gran aliado, ¿cómo es posible que tengamos tal pánico, tal miedo, que hasta incluso se está convirtiendo en un vértigo a las circunstancias que están a nuestro alrededor? Me parece tremendo, ¿no? Es decir, parece que hemos perdido una parte de coraje, de valentía, no tenemos estímulos, no sabemos cómo funciona la motivación. Somos demasiado dependientes de los recursos externos sin darnos cuenta de que realmente somos individuos con una serie de poderes dentro de nosotros, y no estoy hablando de magia, ni de alquimia, ni de nada parecido. ¿Qué pasa? Y bueno, pues dándole un poco vueltas a esta ponencia, pues lo primero que me vino a la cabeza fue esta frase. Esta es una frase que es mítica, no sabemos si es cierta, pero se le atribuye, Houston, tenemos un problema, al astronauta de la misión Apolo 13 de la NASA, una misión que tenía como fin el alunizaje. Pero en un momento dado de la misión, uno de los tanques de oxígeno explota y entonces, claro, tienen que abortar la misión. Y uno de los astronautas, Jack Swigert, dice: Houston, we have a problem. Bueno, pues yo, a partir de esta frase, hay 3 palabras que destierro para siempre de mi vocabulario. Y además, sí, que creo que en Houston le respondieron tenemos. Tenemos, era tienes, ¿no? Sí, era tienes. Sí, ya por aquel entonces los marrones, ¿no? Se los iban mandando los unos a los otros. Bueno, pues hay 3 palabras que yo quiero desmitificar. Para mí la desmitificación de los conceptos significa relativizarlos. Es decir, en el momento en el que yo magnifico y amplío las cosas que están a mi alrededor, me convierto en un ser sin recursos, a merced absolutamente de las circunstancias, sin darme cuenta de que en el barco yo soy el capitán o al menos uno de los tripulantes de mayor grado, con lo cual puedo tener el poder para que el barco a lo mejor no gire en la dirección que yo quiero, pero a lo mejor puedo hacer que no naufrague. Cuando yo suelto el timón, las cosas van a la deriva y estamos a merced de las circunstancias. Perdonadme que os dé la espalda, a merced de las circunstancias. Con lo cual, primero, problema. Bien, quitando los temas graves, realmente dramas en tu vida, y podemos circunscribirlos a muy pocos ámbitos, en la vida solamente hay 2 cosas: realidades a asumir o realidades a gestionar. Es decir, con ambas cosas, con ambas situaciones, hay que hacer algo. Cuando yo realizo algo, provoco una acción, y si hay una acción,
hay un desplazamiento, con lo cual dejo de estar en la misma punto de partida, en la misma circunstancia en la que estaba hace un momento. ¿Todo en mi vida es un drama? ¿De verdad? ¿Estamos seguros de ello? Si todo en mi vida es un drama, ¿por qué me río de cosas por las que lloraba hace 2 meses? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Qué pasa? Que la mente humana tiende a magnificar y amplificar los acontecimientos que tacha como negativos. Ya veremos por qué y ahora veremos un poco cómo funcionan las cosas. Eso es lo primero, no hay problemas. Quitando lo grave, no quiero frivolizar. Hay situaciones a asumir, realidades a asumir. Esto es así, por tanto lo asumo. En el momento en el que tú asumes algo, ya estás haciendo algo con eso. Ya forma parte de tu realidad, por lo tanto, te adaptas a ella. La circunstancia que tenemos actualmente es una realidad a asumir. A partir de esa asunción de la situación, hago cosas adaptándome al entorno en el que estoy. No al entorno que había, ni al entorno que vendrá. Siempre estamos en el presente. Es el único momento en el que siempre estamos. El pasado no vuelve y el futuro se construye trabajando desde el presente. Y por otro lado, realidades a gestionar. Con lo cual, problema fuera. Segundo, fracaso. No hay fracaso. El fracaso en cuestión es un momento vital para el aprendizaje. Si no existieran, entre comillas, los fallos, la ciencia no avanzaría. La ciencia está basada en eso. Los fallos demuestran maneras de cómo no hacer ciertas cosas. Alba Edison, sin ir más lejos. ¿Sabéis cuántas bombillas le explotaron a Alba Edison antes de inventar la bombilla incandescente? Miles. Hasta tal punto que uno de sus condiscípulos en el taller le dijo: maestro, ya a la bombilla número X, ¿usted no se cansa de tanto fracaso? Y le dijo: ¿fracaso? ¿Qué fracaso? Ahora sé 1000 y pico maneras de cómo no funciona la electricidad. Por tanto, es un feedback, es una retroalimentación. La ciencia se basa en eso, el adelanto se basa en eso. Por lo tanto, no tengamos miedo a determinados fallos, a determinados fracasos. Y errores. Los errores son como las microcorrecciones al volante. Fijaos cuando cojáis el coche, si lo vais a coger ahora de vuelta a casa, las veces que estáis moviendo el volante, haciendo pequeños movimientos, estáis adaptándoos al trazo de la carretera para que vuestra marcha sea lo más adecuada posible al camino que tiene trazado esa carretera. Pero no hay error, por tanto, fracaso, problema y error son palabras que en los vocabularios de los emprendedores más aguerridos no existen. O al menos no existen desde el punto de vista negativo y peyorativo que nosotros le damos. Y esto es interesante. Antes Emilio ha hablado de que estábamos comentando algunas cosas de la escuela. Bueno, pues yo en Vaughan Radio tengo un programa que es Escuela de Padres, donde sobre todo me baso y me centro en la inteligencia emocional para maestros de educación infantil. Hay un gurú de la creatividad que se llama Ken Robinson, que os invito a que lo busquéis por internet porque tiene unos vídeos maravillosos. Ken Robinson dice que la creatividad se aprende exactamente igual que se aprende a leer, de la misma manera. Con lo cual hay una serie de mitos alrededor de la creatividad que hay que empezar a desmontar. Primero, personas que nacen creativas y otras que no. No, todos nacemos con talentos. Como decía Picasso, todos nacemos genios. El reto está en saberlo mantener a lo largo de la vida. Ken Robinson dice que la escuela mata la creatividad. ¿En qué sentido? Bien, vamos a ver. En la vida hacen falta sistemas y hacen falta contextos para regularizar situaciones. Imaginaos que no hubiera regulación del tráfico, sería un caos. Pero en el momento en el que yo me voy metiendo y constriñendo cada vez más en marcos que lo que hacen es estrechar mis miras, la creatividad se aplasta, porque para que la creatividad se dé hacen falta dos condiciones básicas, y esto en el mundo de las organizaciones es fundamental. Uno, confianza, y dos, espacios de libertad. Imaginaos que aquí las condiciones de liderazgo y la capacidad para confiar en la gente más allá de la sospecha que a veces siempre tenemos en los demás, de que no va a hacer su trabajo, de que se va a escaquear, de qué es lo que están haciendo, etcétera, deben primar. Para eso hay que educar a la gente en una serie de habilidades y en una serie de competencias que redundan en unas actitudes positivas ante la vida. Y el positivismo no es que las cosas me resbalen, no es frivolizar las cosas, es querer avanzar desde lo que hay, desde el realismo. Cuando a la gente se le pregunta, yo no soy pesimista, yo soy realista. Yo a veces pienso,
el optimismo tiene el mismo derecho a quedarse con la realidad que el pesimismo. Ser pesimista realmente no sirve de nada. Cuando tú eres optimista te pones en acción, y si te pones en acción tienes una oportunidad a la que agarrarte. Cuando no haces nada, no provocas nada. No acción, no reacción. Hay un experimento que se realiza en el aula. Una profesora le reparte a sus pequeños alumnos de unos 6 años un círculo, tal que así, y les dice que lo pinten sin salirse. Los niños escogen un color y pintan el círculo sin salirse. La orden sin salirse prima sobre la tarea. La tarea es pintar el círculo, pero la orden se antepone como una losa a la tarea, con lo cual los niños pintan, los pequeños, el círculo más o menos con ese equilibrio que tienen y bueno, pintan el círculo, como sea. Se salen más, menos, pero lo pintan. Cuando la profesora dice ¿qué veis?, todos los niños dicen un círculo. La única diferencia es que uno dice un círculo verde, otro un círculo rojo, otro un círculo azul, otro un círculo negro. Es decir, la distinción está en el color que cada uno ha elegido para pintar. Días más tarde, la profesora vuelve a repartir un círculo entre sus pequeños alumnos, los mismos, y les dice, pintad el círculo, pero os podéis salir. Lo primero que hacen los niños, ¿qué es? Sospechar un poco de la profesora, debe haber una trampa. Si a mí me están diciendo que si me salgo es malo, que lo interesante es no salirse, aquí hay alguna trampa. La profesora logra convencerlos y entonces los niños empiezan a tener, en lugar de la tensión propia de no salirse, que se ven manifestaciones físicas tipo la lengua cogida entre los dientes, el bolígrafo agarrado fuertemente, la cara en tensión, la mente y el cuerpo están en perfecta sintonía y concordancia. Si sabes leer lo que tu cuerpo te está diciendo, sabes cuál es tu actitud mental de ese momento. Esto en el deporte de élite se trabaja hasta límites insospechados. Pues los niños se relajan. ¿Por qué? Porque van a disfrutar del acto de pintar un círculo independientemente de que haya un castigo por salirse, con lo cual comienzan a reírse. Cuando una persona se ríe es que está fluyendo con la tarea, ¿no? ¿Habéis visto a Messi? Que parece que no le cuesta meter goles. Claro que le cuesta, lo mismo que otro futbolista, pero como él se divierte, pues parece que la cosa no lleva esfuerzo. Bueno, el caso es que los niños pintan, y bien, pues cuando la profesora dice ¿qué veis?, pues de repente un niño dice yo veo un árbol. Otro dice no, yo veo agua que se está saliendo. Otro dice no, es un sol. Y otro dice, ¿qué va? Es un huevo frito. ¿Qué ha pasado? Partiendo de la misma realidad, sin límites que constriñan y sin ningún tipo de normativa, las realidades, partiendo del mismo punto, son diferentes. Y esto es lo interesante de la creatividad. En el momento en el que yo constriña por la presión, tenemos que crear algo nuevo antes de que termine este trimestre, porque si no los resultados... ¿Qué pesa sobre esa gente? El factor tiempo. Esto se ve muy bien en algunos concursos de televisión que tú desde tu casa dices, pero Dios mío, si la respuesta es obvia, ¿por qué no lo ha dicho? Porque está presionado por un reloj que cuenta hacia atrás. Y ese factor tiempo puede sobre todo lo demás que está en su cabeza. Fijaos cómo funciona la mente. Hoy día sabemos que la inteligencia reúne 3 características. La neurociencia es una ciencia apasionante y está descubriendo cosas sobre el funcionamiento del cerebro que hace unos años pues no se sabían, unas décadas. 1. La inteligencia es diversa, es decir, hay múltiples inteligencias, como muy bien dijo Howard Gardner, que fue Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales del año 2011. Muy interesante su teoría de las inteligencias múltiples. 2. La inteligencia es dinámica, es decir, interactúa, está constantemente intercambiando información entre un compartimento y otro. Y la tercera característica importantísima, la inteligencia es única. Y aquí es donde vienen los experimentos educacionales o que tienen lugar en el mundo de la educación, porque cada persona tiene un talento propio para realizar una serie de acciones. Es única, con lo cual sería, desde el punto de vista educacional, lo que pasa que imagínate, Emilio, los presupuestos que necesitaríamos, educar de manera estándar a todos, eso es un error. Lo que hay que hacer es tratar de detectar el talento de cada persona y a partir de ahí potenciarlo. Ken Robinson dice que por qué en el sistema educativo las matemáticas y la lengua tienen más importancia que la danza, el teatro, la música. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Cómo? Muy extendido, ¿no? ¿Por qué? Unas cosas potencian una parte del cerebro, otras cosas potencian otra, pero vamos a seguir avanzando. Este es un cuadro que a mí me gusta bastante, pero bueno, va un poco por el pintor. Uy, ¿qué ha pasado? Francis Picabia. Aquí pasa algo, ¿esto es un poltergeist o qué es lo que pasa? Bueno, Francis Picabia decía que la cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Si esto es así, y es cierto que la creatividad es un proceso circular, porque estamos todo el rato en forma plana, en forma tarifa plana, en forma robot. Es curiosísimo. La mente, sabéis que un 12% está en modo consciente, pero es que el 88% es inconsciente y no sabemos usarlo. Todas las respuestas que vamos buscando están dentro de nosotros. Mirad, la mente está pensando, aun incluso cuando no nos demos cuenta, en modo inconsciente. ¿Sabéis cómo funciona? Tenemos dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo, donde están todas las funciones relacionadas con la lógica, la racionalidad, la matemática, la lengua, es el orden, la linealidad, la estructura, la organización. En cambio, el hemisferio derecho es donde está, bueno, la parte, no toda la creatividad, pero sí la parte creativa, es donde está la intuición, es donde está la parte de la diversión, donde está la sensualidad, en fin. Si queréis una metáfora, para mí el hemisferio izquierdo sería algo así como una aula tradicional, en cambio el hemisferio derecho es un gran parque de atracciones, pero hay un problema. El hemisferio derecho es un mudo, no tiene manera de comunicarse con el hemisferio izquierdo, que es donde están todas las funciones de la lengua. Están unidos ambos por lo que se denomina el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un haz de neurotransmisores, de conexiones que van pasando información de un lado a otro. Y lo siento chicos, pero es así, en nosotras hay unas conexiones, por eso somos multitarea. Lo siento, esto no, yo no soy la artífice de esto es así. Pero es por eso, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues el caso es que el hemisferio derecho es mudo. ¿Cuándo funciona el hemisferio derecho? Cuando no está presionado. El primer freno de la creatividad es el bloqueo. Cuando tú estás pensando en algo que debes resolver y estás bloqueado, es cuando más debes esforzarte. Pero fijaos, aquí es donde está lo interesante. No en la manera en la que lo estás haciendo. Tienes que esforzarte realizando otra serie de acciones que te traigan respuestas que estás buscando, que te abran nuevos cajones y nuevos compartimentos que en ese momento no ves. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es cuando tienes que irte a dar un paseo, es cuando tienes que irte al gimnasio, es cuando tienes que irte a tomar algo con un amigo, es cuando tienes que jugar al videojuego, es cuando tienes que hacer cosas que no tengan ninguna conexión con aquello que estés realizando. Y entonces, chas, pasa algo. ¿Por qué? Pues porque hay tres fases de la creación: la incubación, el destello y la verificación. ¿La incubación qué es? Hay un pescador inconsciente siempre atrapando peces en nuestro cerebro. Siempre, siempre, siempre. Pero, como a veces no sabemos cómo funciona, no sabemos leerlo, pues lo dejamos ahí. Pero todo está en nuestro cerebro. Todos los tesoros que haya que rescatar del mar están ahí. Esa es la fase de incubación. ¿El destello cuándo es? Cuando de repente dices, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Estás presionado porque te tienes que ir al trabajo, no sabes dónde están las llaves, te vas y a media mañana cuando te estás tomando el café dices, plan, las llaves están en el abrigo verde que dejé en el armario de la entrada. ¿Qué pasa? ¿Que eres más listo ahora? No, que estás calmado, que no estás presionado. La respuesta la tenías siempre tú, pero no dejabas hablar a tu hemisferio derecho porque lo tenías colapsado, bloqueado y presionado. Descansa, tranquilízate y aparece la respuesta. Así es como funciona. Pero claro, luego está la fase de verificación, que en el mundo de las organizaciones es importante. Una vez que yo tenga esas fases de destello, a muchas personas, a mi socio Richard Vaughan, le pasan los semáforos. Él está en el semáforo esperando a que se ponga verde y ahí empieza, no a crear, le empiezan a salir ideas. ¿Qué hace? Las apunta y luego en la fase de verificación, que es cuando tú pones en orden esas ideas, las analizas, las estudias y las pones en común con tu equipo, pues hay cosas que pueden ser fantásticos proyectos empresariales y otras ideas que las dejas apalancadas, las dejas arrinconadas y ya las rescatarás a lo mejor otro mes, un día más tarde o nunca. Eso es lo interesante, porque la creatividad, como dice Ken Robinson, no es un proceso desordenado. La creatividad es un proceso práctico que lo que trata es de generar una idea original pero que aporte valor. Si no aporte valor no vale de nada. La creatividad no es crear por crear, tiene siempre que aportar valor. Con lo cual, ¿de dónde nacen las ideas? Las ideas no nacen únicamente del hemisferio derecho, nacen de la perfecta combinación de la mente,
para que yo una idea la pueda poner en valor y pueda tener un efecto positivo en aquellos campos en los que yo me muevo, tengo que pasar a una fase, un filtro racional de las cosas. Luego veremos las habilidades del pensamiento creativo. No todo vale, pero si yo de antemano rechazo algunas cosas, en lugar de dejar el libre flujo de ideas, estoy matando la semilla creativa. Y esto es interesante. En muchas compañías la gente no dice lo que cree que es lo más conveniente, dice lo que cree que su jefe quiere oír. Conclusión, ahí no hay creatividad, os lo aseguro. No sé qué es, tendré que inventarme el nombre, pero eso no es creatividad, porque está totalmente parcelado, totalmente encasillado por una manera de pensar que impone otro. Entonces, la cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Esto tiene mucho que ver con una teoría muy interesante que hay de un autor que escribe muchos libros sobre temas de marketing, que se llama Seth Godin. Seth Godin tiene un libro que se llama La vaca púrpura, y él lo que viene a decir más o menos es que las cosas aburridas se vuelven invisibles, totalmente invisibles, están completamente desapercibidas. Es el caso de muchas compañías que a lo mejor pues lanzan una oferta, lanzan un producto, lanzan una promoción al mercado sin tener en cuenta qué es lo que hay más allá de ellas, y de repente lanzan copias y entonces la oferta tuya pasa absolutamente desapercibida porque es muy parecida al resto de la oferta que hay en el mercado. En cambio, lo extraordinario brilla, tiene como una especie de foco que le va siguiendo, genera un efecto enganche, un atractivo, y quiero formar parte de su hábitat, de su entorno. ¿Para esto hay que inventar un nuevo modelo de cohete para llegar a la Luna en menos tiempo? No. A ver, tampoco nos hagamos líos. Innovación, Miguel Ángel, significa introducir una novedad o renovar algo que ya existe. Tú me acabas de enseñar un juego basado en el Monopoly. Lo que pasa es que le ha dado una vuelta de tornillo e introducido la novedad de que lo ha adaptado al mundo empresarial. Pero eso ya existía. De hecho, en la creatividad un 95% es imitación y un 5% es inspiración. Por poner un ejemplo, la empresa Grupo Vaughan de mi socio es una academia de inglés. ¿Pero qué es lo que pasa? Que genera un efecto enganche porque ha sabido construir una maquinaria de marketing y comunicación basada en los medios de comunicación propios, que hace que la gente quiera estar al lado de esa empresa. Una academia de inglés con una emisora de radio, qué curioso. Una academia de inglés con un canal propio de televisión, qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues eso tiene mucho que ver con una serie de actitudes. ¿Qué significa la vaca púrpura? Seth Godin viene a decir, si una persona jamás ha visto una vaca, la cogemos, la montamos en un coche. Si estuviéramos en Madrid diría a media hora, aquí no sé dónde están las vacas, lo siento, perdona mi desconocimiento, y nos iríamos a ver una vaca. Al principio la persona que nunca ha visto una vaca en directo se queda sorprendida, paralizada, esperando un poco ver las reacciones de la vaca. La segunda vaca, la tercera, la cuarta, la quinta, pero va a llegar un número determinado de vacas, no sé cuántas, a cada persona le va a ir decayendo la intensidad en un número determinado, que como la vaca ya forma parte del ambiente, pues es que ya no me llama la atención. Bueno, pues ya estoy acostumbrado. ¿Cómo podría yo volver a llamar la atención de esa persona? Con el mismo elemento, introduciendo una novedad. Pintando una vaca de color púrpura, vuelvo otra vez a atraer su atención. ¿Qué nos quiere decir Seth Godin con esto? Que muchas veces esas innovaciones consisten en detalles, en introducir cierto tipo de modificaciones a cosas que ya existen, pero como no lo vemos, nos volvemos locos reinventando mercados, cuando en realidad a lo mejor no hay que hacer tanto esfuerzo en inversión, sino lo que hay que hacer es el esfuerzo mental. Pero como no sabemos usar la mente, como no sabemos utilizar las habilidades del pensamiento creativo, gastamos más dinero y a lo mejor no debemos gastar tanto dinero sin usar más la mente. Bueno, pues la siguiente diapositiva tiene que ver con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci murió hace 5 siglos, por cierto, como estamos en la calle, Leonardo da Vinci me ha venido al pelo, ¿no? Murió hace 5 siglos, pero hay quien dice que está más vivo que muchos hombres y mujeres de nuestro siglo. El hombre del Renacimiento, inventor, pintor, escultor, arquitecto, artista. Inventó muchas cosas que no pudieron ponerse en marcha debido a que eran demasiado adelantadas para su época, curioso, ¿verdad? Pero hizo bocetos del carro de combate, del automóvil, del helicóptero, etcétera, etcétera. ¿Qué tenía Leonardo? Bueno, pues analizando un poco sus características, grosso modo, hay una serie de cualidades que reúnen las personas que están trabajando en el plano de la creatividad. Primero,
curiosidad insaciable. Esa curiosidad, esa capacidad de observación que todos tenemos y que se va durmiendo poco a poco, es algo que no debemos dejar morir. De hecho, yo creo que la verdadera edad de una persona se puede demostrar por la capacidad de asombro o no que tenga con respecto a las cosas. Tenía una curiosidad insaciable, veía mucho más allá de aquello que era obvio. Por otro lado, Leonardo sabía combinar, y eso tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, la mirada del niño con la experiencia del adulto. Qué curioso. Leyendo cosas de imaginación, hay un psicólogo ruso que se llama Lev Vygotsky, que dice que la imaginación tiene mucho que ver con la experiencia. Claro, si a mayor experiencia, más imaginación, a mí hay aquí una cosa que me chirría. Los niños son capaces de construir ferrocarriles con espárragos y no tienen experiencia. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué a más experiencia a veces parece que la imaginación se nos queda pequeña? Por una cuestión. Porque el niño es natural y espontáneo. El adulto, conforme vamos cumpliendo años, lo somos menos. ¿Sabéis por qué? Por la mayor cárcel que podemos construir. Una cárcel invisible, de barrotes invisibles, que se llaman los prejuicios. Cuando tú estás atrapado en tus propios prejuicios, estás muerto en tu propio esquema mental, que es el que te impide de verdad seguir hacia adelante. Pero como la mente humana está diseñada para protegernos, en lugar de mirarnos a nosotros mismos y decir, es verdad, soy yo, debo cambiar, ¿qué hacemos? Son los demás, es el entorno, son los otros. Claro, qué bien, ¿no? Qué juego nos hemos inventado más estupendo. Cuando somos capaces de ver dónde están nuestros propios bloqueos, de repente abrimos y de repente hay cosas que aparecen. Bueno, pues sabía combinar la mirada del niño con la experiencia del adulto. Por otro lado, Leonardo implementaba todo aquello que investigaba y que descubría, es decir, no se quedaba en divagaciones técnicas, que muchas veces también nos pasa. Tengo una idea. Bueno, pues si la idea no la pones en marcha, siento decir que no es tu idea. Esa idea está al servicio de todos los que la quieran coger y hacerla propia. Y luego Leonardo sabía combinar perfectamente el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y él utilizaba técnicas. Hay una técnica muy curiosa que os voy a comentar para entrenar ambos lados del hemisferio. El sistema educativo, Emilio, como tú muy bien sabes, nos entrena mucho el hemisferio izquierdo, pero no nos entrena el derecho. O al menos no le concede la misma importancia hasta ahora, que estamos asistiendo al nacimiento de una serie de iniciativas desde el punto de vista educacional muy interesantes. Entonces, Leonardo, que sabía muy bien cómo funcionaba la creatividad, trataba de darle vida, espíritu y traer a primer plano ese hemisferio derecho. ¿Qué hacía él? Hacía una cosa muy curiosa que además dio lugar a todo un mito alrededor de Leonardo. Él utilizaba la escritura especular. Es un tipo de escritura muy curioso porque solamente se puede descifrar a través de un espejo. Hay quien dice que Leonardo hacía esto para evitar que sus escritos fueran a parar a manos de sus enemigos. Pero hoy día se sabe que esto no es así, puesto que Leonardo ponía a disposición de todo el mundo todo aquello que investigaba y todo aquello que descubría. Lo hacía precisamente para tratar de darle esa vida, ese primer plano al hemisferio derecho. Por ejemplo, un tema importante para trabajar el hemisferio derecho es hacer la acción contraria a la que yo estoy acostumbrada. El café, dale unas vueltas hacia la otra dirección, por ejemplo. Vete al trabajo por otro camino. Cuando vayas de aquí a tu casa, pues en lugar, si vas andando, en lugar de ir mirando para abajo, mira hacia arriba. De repente empiezan a aparecer cosas nuevas. Son formas de romper rutinas establecidas, son formas de echar por tierra zonas de confort. Pero como la mente está hecha para protegernos, ¿qué hace? Se pone en modo reserva, en modo hibernación. Cuanto menos hace el cerebro, menos quiere. Cuanto menos lo ejercitas, más partes de tu mente quedan dormidas. De hecho, el talento no es ni más ni menos que despertar partes del cerebro que están dormidas. ¿Cómo? Esforzándote. Y es curioso conocer la figura de Leonardo. ¿Dónde ves? Bueno, y aquí no me voy a parar porque quiero seguir un poco más. Bueno, quiero seguir con este ejemplo. Ahora voy a meterme en el mundo del deporte. Mirad, voy a unir esto con las actitudes. Si hay algo, todas las circunstancias tienen cosas positivas. Y si hay algo positivo que está trayendo esta circunstancia, es precisamente trayendo esa palabrita que está ahí puesta, la primera, que empieza por H, la humildad,
al terreno del liderazgo. La humildad no tiene nada que ver con connotaciones religiosas. El latín, por cierto, sirve para algo. Y sirve para conocer el origen etimológico de las palabras. Si conoces el origen etimológico de las palabras, sabes en qué consisten los conceptos. Con lo cual, pues, hay que reivindicar las lenguas que parece que están muertas, pero no lo están. Humildad viene del latín humilitas y viene de una palabra que es humus. El humus es la parte del suelo más fértil que existe. En el humus puede crecer cualquier cosa. Haciendo un paralelismo con las personas, y aquí va la primera actitud positiva, en la persona que es humilde puede crecer cualquier tipo de actitud. Porque la humildad es como una especie de cordón umbilical que tira de mí y que evita que me endiose y que ande por las aguas. Es tener los pies absolutamente asentados en el suelo y aguantar lo que me dice el espejo. Tú eres con estos puntos vulnerables, con estos puntos fabulosos y perfectos que son tus fortalezas, y con estas partes que debemos trabajar para ser cada vez pues, profesionales más en evolución. Y mientras me rodeo de aquellas personas, echo mano de aquellos recursos que me sirven para aquel fin que quiero conseguir. ¿Qué es lo contrario de la humildad? Lo contrario de la humildad nos lo contó Andersen en el cuento El traje nuevo del emperador. Lo contrario de la humildad es el orgullo y la prepotencia, que lo que hace es tirar o lanzar hacia el exterior la caricatura más ridícula que podemos llegar a proyectar. El problema en muchas ocasiones no está en tanto en esa persona que proyecta esa especie de altanería o de prepotencia, está también en lo que yo llamo el coro griego. Esas personas que asienten sí a todo, todo está perfecto, todo es estupendo, y luego se van a practicar la denominada cultura de la queja a la máquina de café. Pues aquí hay algo que a mí me chirría, y hay algo que es absolutamente incongruente. Es una empresa que no está en avance. Son compañías que sobreviven, sin más. Son compañías muy darwinianas, donde el miedo es lo que existe. Yo no trabajo para avanzar yo como profesional y mi empresa, no. Yo estoy aquí para sobrevivir. ¿Cómo se sobrevive? Mimetizándose con el ambiente. Si yo me mimetizo con el ambiente, vuelvo a la teoría de Seth Godin. Me convierto en una empresa aburrida, en una empresa o en una organización que no avanza y que termina diluyéndose con el resto. Estoy todo el rato centrifugándome en modo lavadora, dando vueltas de campana sobre lo mismo. Estoy en el bucle inacabable que se utiliza en psicología para aquellas personas que en lugar de avanzar están constantemente preguntándose ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso no lleva a ninguna parte, no lleva a ningún avance. Bueno, pues para mí la humildad está muy unida a la serenidad. La calma, la tranquilidad, el sosiego hace que yo tome las decisiones más adecuadas en una circunstancia mental asentada, fría, calmada. Ser frío no es que las emociones las aparte. La inteligencia emocional lo que me dice es que debo controlar la emoción, debo leerla, debo analizarla para adaptarla al fin que yo quiero perseguir, que yo quiero conseguir. La vida es estrategia. Yo quiero conseguir algo, me marco una estrategia para tratar de lograrlo y de alcanzarlo. Controla tus emociones si no quieres que tus emociones te controlen a ti. Y voy a poner un ejemplo y lo voy a explicar desde el punto de vista de la psicología deportiva. John McEnroe era un tenista pues, que en los años 80 la verdad es que dio pues, bastantes tardes de gloria, ¿no? Llegó a ser el número 1 de la ATP, en fin, tremendo. Y además fue el primer tenista que firmó una marca de patrocinio deportivo con una marca de ropa italiana, Sergio Tacchini. Bueno, pues McEnroe era una persona agresiva, una persona que gritaba constantemente, que amenazaba a los jueces de silla, que pedía, por favor, la aparición de los árbitros en la pista. En aquel momento no había ojo de halcón, con lo cual imaginaros, ¿no? El de tratar de discutir con una persona que decía que siempre la bola había entrado. Bueno, pues sus contrincantes, Jimmy Connors y Van Lendl, que estaban tan acostumbrados, cuando McEnroe se ponía a gritar, se iban a un lateral a descansar o a hablar con el público, o a beber agua o a ver una película. Porque a veces aquello parecía que no tenía fin. Lo voy a explicar. Vamos a ver. Hay un umbral de tensión. La tensión, el estrés es bueno. Sin estrés no hacemos nada, somos seres apáticos. Entonces, todas las personas tenemos un umbral de estrés permitido y permisible por nuestro propio cuerpo. Todo lo que exceda ese nivel de estrés bueno se convierte en estrés tóxico. Por muy pequeño que sea y por muy poquito estrés contaminante que tengamos, puede sobre el estrés bueno. Y entonces nos convierte en seres absolutamente agresivos,
desconcertantes, confusos, que no saben cómo manejar una situación. Bien, todos tenemos que saber cuál es el nivel de estrés que podemos permitirnos, porque para cada persona es distinto. Y cuando veamos que lo hemos excedido, hay que liberarse de él, porque si no nos liberamos de él, estaremos trabajando en modo colapso. Me está colapsando el tiempo, me está colapsando la situación, o me está colapsando este compañero que no me manda no sé qué inútil es. Y nos salen este tipo de reacciones. John McEnroe hacía muy bien el qué, pero no el cómo. El tenis es uno de los deportes más mentales que existen. De hecho, la fuerza mental es lo que se trabaja realmente en tenis. En tenis no se juega una batalla deportiva en la cancha, se juega una batalla psicológica. Y gana el más fuerte psicológicamente hablando. La diferencia entre el número 1, 2 o el número 100 técnicamente es nada, prácticamente. Pero la cabeza sí que te da la pauta de lo que va a pasar. A Rafa Nadal se le nota muchísimo. Cuando está en actitud, mentalidad ganadora, se le nota un montón. Bueno, pues necesitas un control mental para estar en una disposición de recibir la bola, ver un poco la trayectoria que estás siguiendo, pensar en cuestión de nada cuál va a ser tu golpe, qué estrategia estás utilizando, cuál va a ser tu próximo movimiento, en fin, tremendo. John McEnroe, cuando se superaba por las expectativas y cuando veía que estaba en ese nivel de estrés tóxico, ¿qué hacía? Liberarse de él. Fantástico. Su inconsciente llamaba a la puerta de su consciente y le decía: hola, que estás sobrepasado, que tienes que liberarte de esto porque no puedes con la circunstancia. Entonces él atendía a la llamada de ese inconsciente, pero mal. ¿Por qué? Pues porque liberaba esa tensión con quien no debía y además proyectaba pues esa caricatura que luego hizo un personaje de él. Pero el qué está bien. Cada vez que veáis que estáis colapsados, tenéis que liberaros de ello, porque si no, no hay creatividad, no hay nada, no fluye. Estáis absolutamente absorbidos por esa parcela contaminante que os está comiendo. Bien, mirad, y os voy a poner un ejemplo. Zona de confort y zona de crecimiento. Estos serían como los dos círculos de la evolución humana. Todos tenemos una zona de confort, que es donde nos sentimos seguros y nos sentimos cómodos. Aquí es donde están todas las variables que tenemos controladas, es donde está nuestra cotidianidad. Vamos a nuestro trabajo por la mañana, más o menos sabemos las cosas que pueden suceder, sí puede haber un conflicto, un problema, pero sé a quién llamar, sé por qué ha pasado esto, en fin. Aquí, el crecimiento del individuo es prácticamente plano, no se da. ¿Dónde está el crecimiento del individuo? En la siguiente zona, en la zona de crecimiento. Es donde está el reto, el desafío, donde están los aventureros que están deseando conquistar territorios con barcos. Ahí es donde está el aprendizaje y la evolución. Pero es curioso, porque un individuo puede pasar de zona de confort a zona de crecimiento, o un individuo quererse quedar en zona de confort o estar en zona de crecimiento. Antes de ver el vídeo que tengo preparado, quiero explicaros una cosa. No es bueno ni malo estar en una zona o en otra, ¿eh? Tenéis que identificar en qué zona estáis y si queréis estar en esa zona. Si sois individuos de zona de crecimiento, que lo que queréis es pues retos, superaciones, y estáis trabajando en organizaciones o en grupos de trabajo que son más bien de zona de confort, ahí tenéis la respuesta de vuestra frustración o de vuestra agresividad. Sois la maceta en el tiesto equivocado. Y al revés, si queréis y buscáis zonas de confort y estáis en proyectos que están demandando de vosotros retos y desafíos, pues aquí hay una confusión. No estáis en el escenario adecuado para lo que queréis en este momento. Esto no es una foto fija. También hay compañías que están en zonas de confort, en zona de crecimiento, pero además en todas las empresas tiene que haber zona de confort y zona de crecimiento. ¿Te imaginas al que hace las nóminas en zona de crecimiento? Yo no quiero que innove con las nóminas, quiero que me pague lo que me debe. Es decir, quiero decir con esto que no es bueno ni malo, simplemente es saberlo. Una vez que lo sepáis, no tengáis miedo de preguntar a vuestra gente en qué zona quiere estar, porque de ahí van a salir los talentos de las personas y muchas de las ambiciones que tiene la gente. Ambición en inglés es una palabra positiva y en español es algo peyorativo. La ambición es sana, es lo mejor, es la inquietud por el progreso. Yo creo que el ser humano es un animal que busca la evolución, creo. Entonces, ambición es positivo, por lo menos darle la parte positiva. Bueno, pues mirad, un tenista, Fernando Verdasco. Fernando Verdasco es un tenista irregular, ¿eh? La cabeza, pues bueno, pues no la tiene tan asentada como Rafa Nadal, pero Rafa Nadal tiene un coach estupendo y además el chico tiene unas condiciones
y una educación que ha favorecido pues cómo es, ¿no? Las características que tiene. Pero voy a explicaros. Mirad, en el año 2010, Bernardo Verdasco, en la semifinal del Master 1000 de Monte Carlo, fulminó a Novak Djokovic. Este es el titular de un periódico deportivo. Verdasco fulmina a Djokovic. Verdasco no había pasado una semifinal de un torneo importante nunca, con lo cual su zona de confort estaba ahí. No se aborda igual una semifinal que una final. Y de repente, pues en Monte Carlo, un torneo de tierra batida importantísimo, fulmina a Djokovic. Lo que pasa es que en la final le está esperando Rafa y le gana. Bien. El siguiente torneo que tiene lugar en ese año importante es el Godó, en Barcelona. Y ese año Rafa Nadal decide no presentarse para prepararse mejor para otros torneos que puntúan más en la clasificación de la ATP. Y Verdasco gana el Godó. Y además fue un partido que planteó muy bien, etc., ¿no? Entonces se vino arriba, pasó de zona de confort a zona de crecimiento. Y el siguiente torneo que tiene que jugar es el Master 1000 de Niza y pasa esto que vamos a ver en este vídeo. Séptimo juego del set definitivo. Ha tenido 3 bolas para 5-1 y todo ha cambiado. Verdasco no entiende nada. Comienza a perder los nervios. Y al final estalla. Ese francés es su rival y ese público también es francés. Por eso cuando ese francés Gasquet falla en el servicio y Verdasco lo devuelve de esta forma, ese público le responde así. Verdasco les anima una y otra vez, mientras todos le silban. Cuando Gasquet hace doble falta, Verdasco vuelve a encararse con ellos. El árbitro tiene que intervenir, le pide calma. Cada punto se convierte en una guerra entre el público y el tenista. Cada golpe en un combate a ver quién puede más. En el punto definitivo Verdasco falla y pierde el partido. El público francés le ha ganado la batalla. Y hoy comienza Roland Garros. Que Verdasco se prepare. Pues eso, hoy comienza Roland Garros. También hay que entender un poco a los franceses. Inventan el Tour de Francia y se lo ganamos los españoles. Inventan Roland Garros, pobrecitos, ¿no? Pero mira, igual que he hecho antes a veces cuando hablas tanto en público se te va. Con John McEnroe, con Fernando Verdasco voy a hacer lo mismo. Lo voy a explicar desde el punto de vista mental y desde el punto de vista de la psicología deportiva. Antes he dicho que la fuerza mental es la capacidad fundamental en deportes como el tenis. La fuerza mental significa estar aquí y ahora presente en la tarea. Es decir, no hay pasado, no hay futuro. ¿Qué hay? Presente. Recuerdo hace un par de años, creo que fue, que antes del máster de Madrid, Emilio Sánchez Vicario en una conferencia así pequeña, más o menos con este grupo de gente, le preguntó a Rafa Nadal: Rafa, ¿a qué tenista temes del cuadro con el que vas a jugar? Y le dijo: al primero. ¿Qué quiero decir? Que como no me preocupe por abordar ese partido, ¿qué más me da lo demás? ¿Qué más me da? Y fijaos cómo hacemos proyecciones demasiado hacia futuros y no nos damos cuenta que depende de lo que hagamos hoy. Entonces, la fuerza mental significa que tengo que estar aquí y ahora presente en la tarea que estoy realizando, con lo cual tengo que aprender a controlar los fantasmas internos y los fantasmas externos. Los fantasmas internos es todo lo que tiene que ver con los miedos, con las frustraciones, con los complejos, con los noes. ¿Os habéis dado cuenta que estamos eternamente jugando un partido de tenis con un contrincante interno que tenemos? Mientras una voz dice sí, otra dice no lo hagas, vamos a intentarlo, ni lo sueñes. De nosotros depende darle más volumen a la voz del no o a la voz del sí. La vida es un camino que cada uno coge, el que quiera. Ahora, el resultado que se derive no es una cosa
que aparezca por arte de magia, se deriva de la actuación y de la actitud que yo tome. Pero es libre. ¿Por dónde vas? ¿Por aquí o por aquí? Decide. ¿Qué prefieres? ¿Abordarlo desde un punto de vista positivo? ¿Una oportunidad, voy a hacer cosas? ¿O quedarte sentado esperando cosas? No es lo mismo. Mientras en un momento o en una situación provoca un desplazamiento, en la otra me quedo esperando que sean los acontecimientos externos los que decidan sobre mi vida y los que me den una solución. Yo no tengo la varita mágica para controlar los sucesos que hay a mi alrededor, pero sí la tengo para controlar mi actitud. Y creo que debemos hacerlo. Bueno, pues el caso es que esos son los fantasmas internos. Los fantasmas externos, ¿qué son? Pues por ejemplo en el deporte de élite todo lo que tiene que ver con los comentarios negativos del público, por eso se dice que jugar en casa otorga puntos. Lo que tiene que ver con los comentarios de la prensa. Conozco algún entrenador nacional de fútbol que no ve la prensa el día después del partido, para no dejarse llevar por determinados comentarios. También tiene que ver con las reacciones del contrario, con la climatología, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Vamos a ver, Fernando Verdasco pasa de zona de confort a zona de crecimiento. Entonces llega a Niza diciendo, a ver, yo tengo que ganar este partido sin haber ni siquiera empuñado la raqueta. ¿Por qué? Pues como dice el anuncio, porque yo lo valgo. Porque yo vengo de ganarle a Djokovic, yo vengo de ganar el Godó. Este torneo, precisamente, lo tengo que ganar. Hay dos capacidades que se entrenan en el deporte de élite. Una es la capacidad de resistencia al éxito, otra es la capacidad de resistencia al fracaso. La capacidad de resistencia al fracaso está clara. Si yo me dejo llevar por la circunstancia, me meto cada vez más en un pozo, en un túnel del cual no salgo. Es más, en muchas ocasiones, y esto cuidado, la gente que te dice, ay, qué mal estoy, ayúdame, en realidad no quiere que le saques, quiere que le des la mano para que te metas tú también en el pozo. No quiere salir, ¿eh? O sea, cuidado. Leed señales porque a veces es así. Preservaros. Bueno, pues la capacidad de resistencia al éxito es interesantísima en el mundo del deporte. Significa que precisamente porque he ganado, precisamente por eso, tengo que seguir entrenando y esforzándome más allá del límite. Eso es el deporte de élite. Eso es Rafa Nadal. Es decir, como he ganado Roland Garros, pues tengo que ganar el siguiente torneo. No, precisamente tú has ganado Roland Garros, ojalá, crucemos los dedos, porque te entrenas, porque te enfocas y porque has adaptado tu estrategia a las circunstancias. Tienes que seguir trabajando. Y Verdasco no se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está realmente diciendo él? Si os dais cuenta, está protestando cómo es posible que las bolas del francés entren todas y las mías ninguna. Diete él. Aquí hay trampa. Tú estás levantando, haciendo la vista gorda. Aquí pasa algo raro. No es posible porque yo soy Fernando Verdasco. Yo me lo merezco. Yo vengo aquí habiendo ganado este torneo ya antes de haberme bajado del autobús o del avión. Es decir, él pasa de zona de confort a zona de crecimiento sin humildad. No hay nada más potente a largo plazo que la autoconfianza, soy bueno en esto, pero unido a la humildad. Los triunfos hay que celebrarlos, pero ya. ¿Qué pasa aquí? Pues que él, en lugar de recapacitar y reaccionar y ponerse en modo concentración, foco y disciplina para apaciguar esas emociones negativas que le están llevando a esos estados y a esas actitudes desorbitantes, prefirió concederle más importancia a un ruido externo. Había un grupo de aficionados en una de las partes de las gradas que estaban insultándolo. Imaginaos, ¿no? Y Verdasco decidió aumentar las voces de ese público, decidió concederle más importancia a ese ruido externo y entonces se revolvió toda la emoción negativa que pudo llegar a contener. Por eso se volvió absolutamente desconcertante y con esa actitud rocambolesca que nos hace gracia, pero ninguna. Pero fijaos, aquí hay una cosa muy interesante. La vida está llena de oportunidades para todos los que quieran rectificar. Al día siguiente de este partido, Fernando Verdasco mandó un comunicado pidiendo perdón por ese comportamiento, pidiendo perdón al contrincante, pidiendo perdón al juez de silla, al público, a todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a veces a la primera no nos sale, pero lo importante es darnos cuenta. ¿Alguien no se ha sentido identificado? No digo que haga esto en la empresa, pero cuando estamos en reuniones donde el mundo y yo, todos contra mí, esta decisión la toman precisamente para fastidiarme. Claro, esto que dice no sé quién lo dije yo la semana pasada, porque a mí no me hicieron caso y ahora sí le hacen caso a este. Bueno, siento deciros que no somos tan importantes, no lo somos.
Y en muchas ocasiones nos dejamos llevar por esa aluvión de eslabones de emociones negativas que funcionan como un látigo. Las emociones son contagiosas, para bien o para mal. Quien no lo crea, que haga la prueba. Fijaos cómo en muchas ocasiones alguien ha cambiado su actitud con respecto a algo y de repente le empiezan a pasar cosas. Esto es como cuando te rompes un brazo y empiezas a ver a gente con el brazo roto. No es una conspiración contra ti. No los ha puesto el presidente del gobierno para que te sientas más arropado. Siempre han estado, pero tu atención no estaba enfocada ahí, porque en ese momento tú no tenías un brazo roto, con lo cual no te fijabas. Entonces no somos tan importantes en ese sentido, pero siempre y cuando nos veamos en esa actitud que es bloqueadora de cualquier tipo de actividad y de iniciativa, tenemos que liberarnos de ella. Y si es demasiado tarde porque la circunstancia ya ha pasado, hay que rectificar. Esto es un error, pero si se aprende de él es una lección vital. A eso es a lo que me refería al principio de la charla cuando hablaba de que los errores no existen, son excelentes oportunidades para el progreso y la evolución personal. La única manera que tenemos de conocernos es a través precisamente del análisis de este tipo de estados. Esa búsqueda interna se da precisamente cuando tenemos ese sentimiento de vacío, esa pena, cuando hay algo en nuestra vida que nos desconcierta y no sabemos cómo manejarlo, es cuando empezamos a tener esa mirada introspectiva que en otras épocas no la tenemos. Esa es la mejor manera que tenemos de conocernos. Y el autoconocimiento es básico para saber amoldar nuestro comportamiento a las circunstancias que nos rodean. Bueno, pues ese es Fernando Verdasco. Se dejó llevar por todo esto. Si tú te dejas llevar por la cadena de las emociones negativas, lo que va a pasar es que este látigo se va a mover cada vez con más fuerza y va a arrastrar y abrazar a más personas. Si en lugar de angustia tienes tranquilidad, en lugar de mal humor intentas tener buen humor, y ojo, buen humor no es que las cosas me resbalen, no es que todo me dé igual, es querer ir hacia adelante desde el realismo, desde lo que hay. El buen humor desata en nosotros la única droga legal que existe en el mundo del deporte, que es un neurotransmisor que se llama las endorfinas, que lo que hacen es que tengamos esos momentos de ánimo en alta. A que cuando salimos del gimnasio nos sentimos estupendamente, porque hemos movido el cuerpo. Al mover el cuerpo y al reactivar toda la circulación sanguínea y al tener pues esa tensión, hemos hecho que las endorfinas se desaten. Y eso hace que nuestra mente esté más libre y sea mejor para crear. Vosotros sabéis que nuestros ancestros andaban 20 kilómetros al día. Me estoy refiriendo a los primitivos habitantes de la Tierra. El cerebro humano está diseñado para crear al aire libre. Si el cerebro humano está diseñado para crear al aire libre, que era como vivían nuestros ancestros, y además andaban, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros 10 horas u 8 horas, tanto en la escuela como en la empresa, encerrados en 4 paredes? Así no se crea nada. Hay algunos experimentos que se están realizando con los escáneres sofisticados que hay de mediciones del cerebro, donde a algunos ejecutivos se les está proponiendo que algunas videoconferencias las tengan andando sobre una cinta. Bueno, pues se descubre que se activan partes del cerebro que si tienes esa misma videoconferencia sentado no se activan. Bueno, es para pensárselo, ¿no? ¿Te imaginas Emilio allí en la escuela? Es para pensárselo, pero... pero quiero decir con esto que probablemente a veces no demos más de sí precisamente porque nosotros mismos nos generamos recintos donde es imposible crear porque lo que hacemos es en el toro mecánico. En el toro mecánico. Oye, mira, pues sería muy divertido. Cuando era alumno se atrevía a decir eso. Pero es que las cosas cambian. Todo se transforma. Si en lugar de susceptibilidad aprendemos a confiar, si en lugar de aislamiento cooperamos, colaboramos, trabajo en equipo, esto es fundamental en el aula. ¿Y cómo nos empeñamos en seguir evaluando a la gente por exámenes individuales? Si así no se vive, si así no se trabaja, si así no se hace nada. El hombre es un animal social. Fijaos hasta qué punto es social. En inglés hay dos palabras muy curiosas. En español decimos soledad, pero en inglés hay una palabra que es solitude, solitude, y loneliness. No es lo mismo. Solitude son los estados de soledad que tú buscas porque tienes que concentrarte, porque tienes que estudiar, porque tienes que sacar un proyecto, porque quieres meditar. Pero el loneliness es esa soledad que duele, que no quieres. Bueno, pues fijaos si es cierto que la soledad duele, que también se ha visto
con escáneres también modernos, que cuando una persona se siente sola, la soledad no deseada, se activan las mismas partes del cerebro que cuando se siente dolor físico. Sí, la soledad duele, es verdad, no es una frase hecha, por lo tanto estamos diseñados para trabajar en comunidad. De hecho, Eduardo Punset dice que la salvación del hombre es la manada, es decir, tenemos que trabajar en red, y las redes sociales no vienen ni más ni menos que a redundar en esa idea, ¿no? El aislamiento, trabajo en equipo, la congoja, pues un poquito más de alegría, ¿no? Y la negatividad, positividad, y el hastío, interés. Si cambias esa cadena, lo que ves también cambia. No te has trasladado del planeta, no estás en otra dimensión. Esto no es física cuántica de momento. Es que si yo cambio, las cosas que están fuera de mí cambian, porque mi esquema mental se ha transformado. Simplemente eso. ¿Y cuáles son las habilidades del pensamiento creativo? ¿Cuáles son los bloqueos que yo encuentro? A ver, las habilidades del pensamiento creativo, Ken Robinson dice que esto se estudia exactamente igual que cuando se aprende a leer. Bueno, pues mirad, hay 6 habilidades del pensamiento creativo. Yo aquí he puesto 2 ejemplos porque a mí me gusta mucho pensar fuera de la caja. Decía Einstein que no hay nada más loco que querer obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Pues para mí es igual en el mundo de la empresa. Bueno, por seguir con Einstein, decía que en tiempos de crisis más importante que el conocimiento es la imaginación. ¿Cómo vas a crear, cómo vas a tener imaginación si estás siempre con la misma gente, las mismas coordenadas, pensando lo mismo, cocinándote en la misma salsa? Por eso yo salgo a bucear al liderazgo deportivo, por eso salgo al mundo de los dibujos animados cuando hablo de creatividad. Los dibujos animados reúnen casi todos las 6 pautas de las que se compone la metodología creadora, y además me ayudan a saber dónde están los bloqueos o qué es lo que pasa conforme vamos haciéndonos mayores, de por qué tenemos frenos a la hora de crear, por qué no salen esos prejuicios. Bueno, pues mirad, es curioso, hay una película que se llama Ratatouille. Ratatouille, que sabéis que es de Pixar, que fue una compañía que fundó Steve Jobs. Qué curioso Steve Jobs, una persona que crea Apple y luego la echa. Qué curioso, ¿verdad? Y luego lo tienen que volver a traer porque el alma y el espíritu de Apple va bajando. Es curioso, ¿no? Las cosas no son para siempre. Lo que veo ahora no me está dando el espejo en el que me voy a mirar en el futuro. Todo se va transformando. Bueno, pues mirad, ¿quieren los ratones, las ratas? La mala fama que tienen entre los humanos, les ponemos trampas para todo, etc. Bueno, pues hay ratones que tienen su labor y su función en la sociedad, como es el caso de esta rata que se llama Remy. Remy tiene un sueño, quiere ser chef, quiere ser cocinero, además vive en Francia. Y su ídolo se llama Auguste Cousteau, un cocinero cuya fama se ha incrementado todavía más después de su muerte. El caso es que Remy, o Remy, no sé exactamente cómo se pronuncia, de momento tiene que conformarse con oler aquellos venenos, aquella comida para detectar los venenos para que su familia numerosísima, como os podéis imaginar, no se envenene. Pero él sigue con su sueño. Bueno, pues por circunstancias de la película acaba en la cocina de su ídolo. En esa cocina hay un joven escuálido que se llama Linguini, que es el hijo secreto, aunque luego se conoce que es el hijo de este cocinero. Claro, Remy es una rata, es pequeño, tiene las extremidades cortas. Él sabe cocinar, sabe combinar sabores, pero no puede manejar los utensilios. No tiene fuerza para mover las cacerolas, las ollas y las cucharas, no tiene destreza, no las puede manejar, no puede manipularlo. Linguini no tiene ni idea de cocinar. No sabe, mezcla un alimento con otro sin saber cuál va a ser la consecuencia de esa mezcla, etc. Pero tiene extremidades largas, tiene fuerza y puede manipular todos esos utensilios que Remy necesita para cocinar. Claro, Remy es una rata, habla idioma ratón, como sé cuál es. Y Linguini habla, como nosotros, tiene lenguaje humano. Hay una barrera entre los dos que parece que no pueden superar. Si yo al primer obstáculo que encuentre tiro la toalla, ya tengo el resultado. Ya está. ¿Qué pasa? Que Remy le puede su pasión. Y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis porque voy a explicar una cosa que dice Ken Robinson. Pero le puede su pasión. Con lo cual, si a ti te puede tu pasión, los obstáculos que encuentres en el camino los verás como escalones que tienes que superar.
El caso es que por determinadas circunstancias, a modo de prueba-error, igual que en ciencia, a través de fallos, de repente encuentran un sistema por el cual se pueden comunicar. El ratón, tirando de los cabellos del chico, es capaz de moverle los brazos. Y mirad, vamos a poner el libro. No, es que diré, no. Hay algo especial en ellos. No solo sobreviven, también descubren, crean. Solo miren lo que hacen con la comida. ¿Cómo describirlo? La comida es la música del saber. Alors, étonnamment, en excelencia, no es poco de todo. Solo hay que saber encontrarla y empezar a degustar. Ay, Gusto tenía razón. Sí, increíble. Cada sabor era completamente único. Pero al combinar un sabor con otro, se creaba algo nuevo. Hay que comunicarnos. No puedo estar entendiendo esas señales de sí o no. Al verlo, supe que teníamos la misma loca idea. A vos, Alexander. Ay, perdón. Está lista. ¿Os habéis dado cuenta? Mirad, trabajo en equipo perfecto, sincronización, es decir, la combinación de lo que sabe hacer nuestro pequeño amigo azul con la combinación de lo que sabe hacer el chico da como resultado una realidad perfecta. Se convierten en la máquina perfecta para cocinar. El chico accionando los brazos, siguiendo las órdenes que le da el ratón, que está escondido en su sombrero. Fijaos lo que dice Remy. Dos cosas por separado pueden ser extraordinarias, pero juntas forman una realidad espectacular. Ese es el corazón de la creatividad, la combinación de elementos que ya existen. Ken Robinson dice que lo interesante para saber exactamente dónde o en qué área está mi talento y dónde puedo llegar a crear es encontrar tu elemento. ¿Cómo se encuentra tu elemento? El elemento es el líquido en el cual tú fluyes, en el cual nadas sin ningún problema porque no te hundes. ¿Cómo sabes que es tu elemento? Cuando el tiempo pasa sin que te des cuenta. Ese es tu elemento. 1. Encontrar el elemento, que es donde está tu pasión. Si hay pasión, hay creatividad. 3. Foco, disciplina y formación. ¡Entrénate! Porque la creatividad no va a surgir porque sí. Ahora voy a dar las pautas del pensamiento creativo. Y 4, no tengas miedo al riesgo. Es como un surfista. Aparecen muchas olas hasta que aparece la ola perfecta. Bueno, pues ¿cuáles son las habilidades del pensamiento creativo? 1. Aparta el juicio. Aparta el juicio, no lo elimines. Si eliminas el juicio te vuelves loco. Y no queremos eso. Si yo aparto el juicio, dejo que la semilla creativa aparezca. Es decir, lo que hago es propiciar una cantidad de ideas tremenda.
Es decir, serían preguntas que a lo mejor se plantean, imaginaos en una compañía, ¿qué pasaría si bajáramos el precio? Imagináramos que fabricamos mandos. ¿Qué pasaría si bajáramos el 85% del precio de los mandos? Y entonces ahí empezar a dar ideas, cualquiera, la que sea, por muy descabellada y disparatada que sea. Una idea no es buena ni mala, una idea puede ser arriesgada, pero puede ser perfecta, combinada con otra que le siga. Si no la lanzo, se acabó la semilla creativa. Con lo cual, el juicio hay que apartarlo en la primera fase, en la fase de los destellos, para luego traerlo en la fase de verificación. Segundo, la habilidad del pensamiento creativo. Hacer asociaciones. Todo, absolutamente todo, tiene algo en común, aunque sea simplemente por el hecho de que está en mi mente. Uno de los diseños más rentables de las zapatillas Nike, ¿no? Como veníamos diciendo, que es una palabra griega, fue cuando uno de sus ingenieros decidió transferir el diseño de un gofre que se estaba comiendo a la suela de la zapatilla y creó un sistema de amortiguamiento bastante interesante y creó unas zapatillas pues donde las rodillas y tus músculos pues sufrían menos. Sabéis que las ondas del microondas eran pues un invento que tenía que asociarse con un radar en la Segunda Guerra Mundial, pero aquello no tenía potencia y alguien dejó cerca unos chocolates, parece ser, o algo que se podía fundir fácilmente, y cuando fueron a recogerlo vieron que se había fundido. Bueno, pues un invento no se tira porque no valga para el uso para el cual fue concebido, se puede trasladar a otro uso. Este es el invento más rentable de 3M. 3M es la compañía que más patentes tiene del mundo. El invento más rentable son los post-it. 3M permite a sus empleados que investigan dedicar hasta el 15% de su tiempo anual, lo cual en número de horas es bastante, en proyectos de investigación propia. ¿Por qué? Porque saben que la creatividad se desata cuando hay libertad y confianza. Lo dan y aparecen ideas. Bueno, pues el inventor de los post-it estaba investigando un pegamento que querían que fuera potente. Empezó a ensayar y resultó aquello que era un poco pegajoso pero que no servía para nada. Bueno, como tenía que poner unos papeles en la pared, pues decidió utilizar un poquito de esa cola para pegar esos papeles por la pared, y fruto de eso nacieron los famosos post-it. Un pegamento que solamente vale para fijar en un momento dado una nota de la que debo acordarme al día siguiente o mañana o pasado, pero que no quiero que quede fija en aquel soporte en el cual lo adhiero, ¿no? Por tanto, apartar el juicio, hacer asociaciones. El velcro es un invento muy interesante, sin el cual, por ejemplo, la carrera espacial no se podía haber dado, viene ni más ni menos que de la observación de elementos de la naturaleza. Alguien, ese inventor, estaba tumbado en plan bucólico en un bosque y vio como unas esporas se pegaban en unas hojas que tenían pues como unos salientes a modo de piel de melocotón. Y decidió asociar y nació el velcro. Bueno, pues tercera habilidad del pensamiento creativo, ampliar los límites. Qué importante es ampliar los límites, salir de la caja, mirar más allá de lo obvio. Si yo no salgo de la caja, tengo la denominada miopía del marketing, es decir, nada más que veo aquello que yo hago, sin más. Esto de salir de la caja tiene que ver con lo que os he estado diciendo, de bucear en otras disciplinas, bucear en otros campos, ver qué han hecho otras personas en otras épocas, etcétera, para traer ideas al mundo en el que yo me muevo ahora, a la realidad en la que yo estoy. Y fijaos si esto de ampliar los límites tiene sus aquel, que muchas veces, imaginaos que estamos en casa, y me mandas a la cocina porque estamos tomando café y me dices, trae una jarrita para la leche. Y yo voy a la cocina a buscar jarrita para la leche. Si no encuentro jarrita para la leche, vuelvo y te digo, no la encuentro. ¿Qué diferente es si me dices, tráeme un recipiente para la leche? Anda, se me ha abierto, puedo traerte de todo. La palabra jarrita me constriñe, me limita, me da unas instrucciones claras y precisas y hace que la mente viaje en ese formato de esa orden. Es curioso, pero funciona así. Si supiéramos el gran poder que tenemos a través del vocabulario, del lenguaje, que no es ni más ni menos que el esquema mental que manejamos, creo que cambiaríamos algunas pautas. Y esto en la escuela, yo soy una gran defensora de la inteligencia emocional en el mundo de la educación infantil, porque para mí y para mi socio, para la empresa que representa a mi socio Grupo Baucan, la figura más importante de la sociedad es el profesor de niño, porque tiene una capacidad de influencia tremenda en unos niñitos que luego van a ser adultos. Los primeros 5 años de un niño son fundamentales.
Esos 5 años se sabe, desde el punto de vista de la psicología, que son muy interesantes para poder trabajar en ellos e inculcarle cierto tipo de habilidades, de competencias, de valores, que es que luego en la empresa te los van a pedir. Esa creatividad que todos tenemos, porque todos hemos sido niños, de repente conforme vamos cumpliendo años, se nos va reduciendo. Y cuando llegas a la empresa te dicen, ahora tienes que ser creativo, y dices, ahí va, ¿y eso cómo se hace? Pues no es ni más ni menos que no dejando de ser creativos a lo largo de nuestra vida y aprendiendo a que tan importante es la parte más lógica, analítica y racional y organizada y lineal de nuestra vida, como la parte más divertida, que es donde está todo el hemisferio derecho, y se puede convivir con ambos lados perfectamente. Lo único que, bueno, hay que saber cómo funciona y hay que dotar quizá a los profesores también de pautas de liderazgo. Por tanto, he dicho, apartar el juicio, hacer asociaciones, ampliar los límites. Cuarta habilidad del pensamiento creativo, hacer preguntas. Hacer preguntas ayuda a saber dónde están los bloqueos y abrir nuevas perspectivas. ¿Por qué preguntan los niños? Porque necesitan encontrarle un significado a todo lo que les rodea, porque tienen esa capacidad de curiosidad, esa apertura del mundo. Conforme nos vamos haciendo mayores, preguntamos menos. Incluso cuando preguntamos, podemos dar la sensación de que somos un poco estúpidos. El que pregunta es el inteligente. Por tanto, en la empresa, esas reuniones que dejen de ser monólogos, que se abran las preguntas de todo tipo, no digo que todas sean así, pero hay muchas que sabemos que funcionan en este sentido, que se abran las preguntas para saber dónde están los bloqueos y abrir nuevas consideraciones. La otra habilidad del pensamiento creativo es mirar desde otros ojos, desde otras perspectivas, mirar desde los ojos de un cliente, reconstruir la situación, dividir la situación en pequeñas partes y reconstruirla de otra manera, trabajar desde el final. ¿Habéis visto esos laberintos donde hay un ratón que tiene que ir a por un queso siguiendo diferentes caminos? ¿Qué hacen los niños más listos? Empezar desde el queso. ¿Dónde pone que tengo que empezar desde el ratón? Los niños más listos empiezan desde el queso. Y la sexta habilidad del pensamiento creativo es imaginar las consecuencias, es decir, proyectarme para el futuro. Para imaginar las consecuencias debo saber o debo reconocer a qué áreas afecta, en qué sentido, e imaginarme los resultados concretos. ¿Qué pasaría si bajara en un 80% la gravedad de la Tierra? Bueno, ¿a qué áreas afectaría? Al peso de los objetos. ¿Qué pasaría realmente? Que pesarían menos. ¿Y cuál es la consecuencia concreta? Pues que una bolsa de 10 kilos pesaría 2. ¿Por qué no funcionamos así? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Dónde están los bloqueos? Los bloqueos están en las rutinas que todos tenemos y en las normas y las reglas que constriñen nuestra vida, que hacen que estemos siempre dentro de una caja, tapados, con una tapadera que podemos descubrir, pero parece que no podemos o no tenemos fuerza para liberarnos de ella. Los bloqueos están en el no. Decimos no a las cosas, sospechamos de las cosas. Si ahora mismo vosotros fuerais una audiencia de niños de 3 años y yo empezara a levitar, estaríais, ahí va, asombrados, ahí va, curioseando, riéndoos. Si yo ahora mismo levito, ¿qué estaríais viendo? ¿Pero quién la tira de arriba? ¿Dónde están los cables? Estaríais sospechando. Quitaros la sospecha, que no vale de nada. De nada. Por tanto, bloqueos en las rutinas y en las normas, en el no, en la memoria. La memoria a corto no funciona. Por eso grandes ideas que hemos tenido y que no hemos apuntado se evaporan. Si no, 12 por 3. ¿Cuánto es 12 por 3? 3.512 por 4.228. 123.000. Muy bien, Miguel Ángel. Es lo mismo, el proceso es igual. ¿Qué pasa? Que nuestra mente no puede retener los números. Por tanto, y esto lo hacen mucho, por ejemplo, los escritores, tienen una libreta en la mesita de noche, pues en un momento dado se despiertan con alguna idea. Claro. Bueno, sobre esto hay más técnicas y más teorías y tampoco quiero entrar porque el modo del inconsciente, la verdad es que tiene su aquel. Sí, termino ya. Por tanto, la rutina, la memoria, el no, el escepticismo. No, yo no soy creativo. No, la creatividad es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. La creatividad es cuestión de tener buenas personas. No, no es cuestión de eso, es saber cómo funciona el pensamiento, no es cuestión de dinero. El dinero lo que me da es la imagen, es lo que me da los grandes despliegues, pero no es cuestión de dinero. Y por último, las suposiciones que pensamos que son ciertas, es decir, las cosas que creemos que son así. Si yo cojo una oveja, la esquilo por este lado y por este lado no,
pregunto a este lado si la oveja está esquilada o no, y a este lado si la oveja está esquilada o no, ¿quién tiene razón? Los dos la tienen, cada uno está viendo una parte de la realidad. ¿Cuándo vemos la realidad completa? Cuando damos vueltas. Pero ¿cómo puedo dar yo vueltas si no me pongo en la mirada del otro? Si no soy capaz de ver que hay tantas verdades y visiones del mundo como personas hay en esta sala. Y por otro lado, suposiciones que damos como verdaderas. Bueno, pues durante mucho tiempo yo pensé que la Tierra era plana. Y mirad, o sea, es decir, todo eso mata a la creatividad. Y a mí Miguel Ángel me mata porque yo puedo seguir todo lo que queramos, pero bueno, se trata de entrar un poco en contacto con la creatividad, con las actitudes positivas que fomentan la creatividad y tratar quizá de liberar alguna tensión que a lo mejor alguien tenga en un área concreta, con lo cual, no sé, abrimos ya... No, si el problema es la creatividad para coger la verdad. Me voy a sentar ahí, ¿me ves? Sí, no bueno, claro, ahí no, ahí me temo que no, ahí me temo que el tiempo me colapsa. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por la conferencia. Y bueno, pues tiene tiempo todavía para tomar el AVE, no hay problema, pero creemos que es interesante, que es interesante que seamos capaces de hacer algunas preguntas, que seamos capaces de intercambiar opiniones. Os dejo ahí mi Twitter y mi correo electrónico. Y bueno, pues por favor, levantáis la mano, decid quiénes sois, de dónde venís y hacéis la pregunta correspondiente. Estoy seguro que hay muchas cosas que preguntar y muchas dudas que resolver. Si no las resolvemos desde aquí. Bueno, ahí la primera pregunta. Desde ahí se oye perfectamente. A mí lo que más me llama... Sí. Lo que más me llama, bueno, más me ha llamado la atención lo de Rafael Nadal, ¿no? Quería hacer una pregunta al respecto. ¿Tiene alguna técnica especial para concentrarse en esos momentos de conflicto en los partidos? Bueno, Rafa tiene muchos rituales. Cada tenista tiene el suyo. De hecho, pues ya habéis visto las botellas de agua, cómo las coloca de manera diagonal, paralela, X. Él no está midiendo, eso le ayuda mentalmente a concentrarse. Hay una disciplina muy curiosa que es la programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística viene a decirte que existen una serie de anclajes que mentalmente te posicionan en la tarea que tú estás realizando. Si tienes rituales, si tienes cosas que te agarran a la realidad en momentos de tensión, úsalos. Mira, en el vestuario de Wimbledon, por ejemplo, es muy curioso porque Federer, ya sabéis que es un tenista, Federer es que es el tenista, Rafa es el guerrero. Hay que saber de dónde vienen los deportes para entenderlos. Esto es muy curioso. El fútbol proviene de la calle, futbolistas, los futbolistas brasileños. El baloncesto proviene de la escuela, de la universidad. Y el tenis proviene pues, de unos señoritos cuyas mujeres ingleses estaban tomando el té y dijeron, pues aquí habrá que hacer algo para divertirse, ¿no? Y decidieron pues darle, en fin, bromas aparte, pero más o menos viene de ahí, ¿no? Entonces Federer es el tenista elegante que no suda, que fluye, que tal. Y Rafa pues es un tenista muy físico, ¿no? Y sí que tiene una serie de técnicas que a él le ayudan a aislarse, porque en tenis no se habla, pero sí que existe esa tensión que proviene de cómo el contrincante va a reaccionar ante mi movimiento. Ten en cuenta que están jugando dos partidos. Fundamentalmente el que están jugando es consigo mismos. Pero si el otro tenista también es fuerte y sabe contrarrestar los puntos, se agrava o se multiplica por dos esa tensión que tienen. Entonces en Wimbledon es muy curioso porque en ese vestuario, pues cuando enfrentan a Federer y a Nadal, pues Federer se sienta, se relaja, parece que no pasa el tiempo, se pone ahí en modo señorito, y Rafa, que el vestuario de Wimbledon es muy reducido, empieza a correr de un lado a otro, parece que está calentando para una sesión de boxeo. Pero porque eso a él le activa. Cada persona tiene que saber qué es lo que le activa. Si a ti te pone nervioso estar esperando, como si estuvieras esperando al médico, no lo hagas, porque entonces lo que vas a hacer es enredarte más en la negatividad del momento en lugar de liberarte. En el momento en el que te liberes de las tensiones, tu mente está más enfocada hacia lo que de verdad tiene que hacer. Y tiene bastantes rutinas, sí. Bastantes, el cambio de raqueta, en fin, son yo no lo llamo manías, lo llamo anclajes, que son situaciones que a él le ayudan a restarle intensidad al momento. Hay un libro
que os recomiendo, que es el libro de Rafa Nadal, que ha escrito él con el periodista John Carlin, donde hay un montón de anécdotas que la verdad es que se puede bucear bastante en el mítico mundo del tenis. Gracias. Está bien que nos recomiendes tu libro, está muy bien. Por eso, el mío, yo recomiendo siempre el de otros. Está muy bien. Sí. A ver, más preguntas. Que si no tenéis que salir al calor, yo lo aviso. Ya está. Bueno, primero darte enhorabuena por la conferencia, porque la verdad que está magnífica. Gracias. Mira, solo preguntarte, decías una cosa que era interesante. Yo soy emprendedor y tengo mi empresa, ya estoy loco, tengo 3 o 4, ¿sabes? Que se me sube la parra. Pero decía una cosa importante acerca del tema del miedo al fracaso y en el momento este del sobreestrés, ¿no? Es muy difícil saber cuándo tu estrés es bueno y cuándo ya has llegado al malo, ¿no? ¿Nos puedes decir algo más sobre cómo te das cuenta? Porque claro, esta sociedad está totalmente orientada a resultados. Es decir, tú dices, intenta ser creativo, intenta estar relajado, sí, pero como no pagues a alguien el mes que viene, está tienes claro. un grave problema. Está claro, no se trata de ser kamikazes, claro, evidentemente, y además una empresa es un órgano de la sociedad cuyo principal objetivo es generar beneficios, y no es otra cosa. Exacto, entonces entre el romanticismo que tú nos comunicas, que a mí me encanta personalmente, y la realidad de los números de los meses, pues no sé, ¿cómo consigues enlazar todo eso? Bueno, me has preguntado que si hay alguna manera de saber cuál es el estrés bueno y el estrés malo. El cuerpo te va a dar todas las señales. En el momento en el que tú, mira, el cuerpo te está mandando señales constantemente ante una emocionalidad que es negativa. Si no le haces caso ante esos síntomas, por ejemplo, de agarrotamiento, del cuello como lo tienes, de la tensión, va a volver a llamar a tu puerta, esta vez en forma de un resfriado inesperado, porque tu sistema inmunológico baja. Y si ya no le haces caso, te puedes meter en un gran problema, de alguna enfermedad, pues que, por ejemplo, los tipos de enfermedades nerviosas de la piel, ¿no? Que tienen ese difícil tratamiento. Con lo cual, el cuerpo es un aliado espectacular para saber cuándo estás en ese momento de tensión tóxica. Y de eso hay que liberarse. Hay gente que utiliza la meditación. De hecho, lo venía hablando con Miguel Ángel antes, que todo está en los clásicos. Pitágoras decía ya que la mayoría de los males de la humanidad se quedarían reducidos a casi nada si practicáramos 10 minutos de meditación al día, cada uno solo en una habitación, intentando escucharse a sí mismo. Porque no lo hacemos porque por las prisas, por la presión, por el tiempo, por los resultados, por tengo que facturar, por este cliente, etc. En muchas ocasiones, tomarse un día no es perder un día, es invertir un día en ti. Claro, ¿cómo consigues la aversión al riesgo, el miedo al fracaso? Yo desde luego también me pongo en tu piel ahora, me pongo en la piel de la emprendedora. Claro, yo digo, venga, no hay miedo al fracaso, no hay aversión al riesgo, me cojo un avión y me voy a Chile sin conocer a nadie a montarme una agenda de visitas comerciales. A ver, no es así. Cuando yo hablo de miedo al fracaso, digo, es curioso, el hombre es un animal que tiene la capacidad de preocuparse por cosas que no han pasado y que ni siquiera sabemos si van a pasar. Entonces, si tú quieres algo, si de verdad es eso lo que quieres, si tienes identificado cuál es tu talento, que de verdad es tu pasión y quieres ganarte la vida con ello, tienes que lograr que los 3 círculos se unan en una intersección que te va a dar la satisfacción. No podemos pasarnos la vida con el easy, easy, easy. Y si hubiera hecho, y si hubiera dicho, y si hubiera. Porque entonces es una vida que no está vivida. Es una vida donde vamos a buscar culpas, es una vida triste, es una vida de lo que pudo ser y no fue. Cuando me refiero al miedo al fracaso, es en muchas ocasiones, ¿no? A mí me hace gracia, ¿no? Cuando Richard Vaughan cuenta este refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando. El refrán en inglés es más vale pájaro en mano que 2 en el monte. Dice, es más sensato el inglés. Ante 2 pájaros en el monte, por lo menos me quedo con uno. Dice, pero vosotros tenéis cientos. Yo cojo ese pájaro, lo tiro, cojo unas lecciones de tiro y tumbo 4 o 5. Claro que cuando tenga los 4 o 5 pájaros, la gente dirá, mira este, está montado en el dólar, sin darse cuenta de que yo me he preocupado, me he molestado, he invertido dinero en tomar lecciones de tiro. A eso es a lo que me refiero realmente. A aprovechar las oportunidades desde esa formación y desde ese análisis de lo que yo de verdad puedo dar. La creatividad es aportar ideas que de verdad tengan valor desde el punto de vista práctico, pero desde luego no en modo
modo kamikaze. Eso nunca, por supuesto que no. Ya. Fernando primero. Ahí, y luego aquí. Fernando II en este caso. Fernando II en este caso, efectivamente, que se llama así. Bueno, dado lo que nos preocupa hoy a todos los ciudadanos, cuando vemos la prensa, vemos la televisión, en fin, el agobio reinante, y en el espíritu de tu interesante charla, si fueras directora de comunicación o asesora del presidente Rajoy, ¿qué le dirías? Pero le va teniendo. Lo primero que le diría es que sonriera un poquito más. ¿Que huye? Claro, el otro día me hicieron esa pregunta, pero de otra manera. Si fueras ministra de Educación, ¿qué harías? Digo, bueno, pues como no lo soy, nunca aceptaría un cargo de este tipo, empecé a decir cosas, ¿no? Claro, a ver, es que yo creo que lo que nos estamos preocupando demasiado es en los pronósticos de cuándo saldremos de esto, sin hacer cosas para poder salir. Yo soy de la opinión de que, desde luego, los gobiernos están ahí, pero que los que de verdad mueven los hilos de la sociedad somos todos y cada uno de nosotros, y que es un error darle las riendas de un país a unos políticos. Esto, Miguel, lo cortas, porque depende de dónde vaya esto. Me estoy dando cuenta. Tú sabes muy bien que eres de comunicación como yo, cuando hay micrófonos cerca o cámaras, pues lo dices, cuando tienes a las consecuencias, o te callas. Pero yo, bueno, me voy a tener a las consecuencias. Quiero decir con esto que todas aquellas personas que están esperando a que esos gobiernos, a que esos organismos supranacionales nos den la respuesta y nos den esa pastilla mágica para salir de esto, están completamente equivocados. Estamos en un total cambio de era. Esto quiere decir que las estructuras y los sistemas tal cual los veníamos trabajando y percibiendo están cambiando. Son como placas tectónicas que se están moviendo. Cuando hay un desplazamiento en capas internas de la Tierra se producen terremotos. Y en esos terremotos hay cosas que desaparecen, cosas, edificios que se derrumban, para luego en esos cimientos construir otros. Si nos apalancamos en las cosas que ya veíamos como buenas, sin darle una oportunidad a lo que viene, creo que estamos cometiendo un error. O sea, esto tiene mucho que ver con la aversión al riesgo. Es decir, yo creo que el mundo está cambiando además a una velocidad tremenda. Fijaos, hay una cuestión que desde el punto de vista sociológico es muy interesante. En ningún momento de la historia han convivido generaciones que están vivas, donde han trabajado de manera tan dispar las unas con las otras. Hay gente que está viva ahora que jamás ha trabajado con Internet. Es decir, la disparidad es tremenda, con lo cual, en muy pocos años, la humanidad ha evolucionado a una velocidad de vértigo, la cual es inasumible e inabarcable desde el punto de vista mental, porque nos produce vértigo. Por tanto, hay que adaptar los esquemas mentales a lo que hay. Lo que vino ya no vuelve. Tenemos que ir andando con estos acontecimientos. Ningún gobierno, desde luego, nos va a sacar de este apuro. Somos nosotros. ¿Qué le diría a Rajoy? Primero, bueno, pues que hay una herramienta que se llama comunicación. Y la comunicación para mí no tiene nada que ver con la propaganda. Claro, cuando un político, sea el que sea, y sea del signo que sea, no me estoy refiriendo al actual presidente del gobierno, me refiero en general, solamente se mueve a golpe electoral, me temo que es más bien un oportunista antes que una persona preocupada por realizar cambios en la sociedad y explicarlos. Creo que es lo más interesante, la explicación de esos cambios. No del porqué de los mismos, el porqué da igual. El caso es que están aquí y hay que explicarlos. Creo que eso sería un paso importante. El dato es preocupante, ¿no? Porque Mucho. el portavoz del gobierno y el director de televisión son abogados del Estado. Yo no tengo nada a favor de los periodistas. Notario, lo siguiente que no son notarios. El director de comunicación, un notario. Yo lo de la risa, perdón, ahora vas tú. Simplemente lo de que aprender a reír, yo creo que se puede aprender casi todo menos a reír. Fíjate, yo estoy convencido que a reír no se puede aprender. No. Yo estoy convencido que el que sabe reír, y el que no. Se le nota mucho cuando es una risa aprendida o una risa forzada. Cuando es forzado o fingido, la verdad es que queda como un poco... Aprender a reír sí. es muy difícil. No es natural, desde luego que no. Enseñarle a reír a alguien... Pero mira, esto es curioso. Desde el punto de vista, bueno, pues de la evolución animal, los primates enseñan los dientes porque la risa está comprobado
que es un mecanismo que te libera de la agresividad. Entonces la risa hace que tengas menos tensión y por lo tanto no agredas. Eso desde el punto de vista de los primates funciona así. Cuando enseñan los dientes y se ríen es para restarle agresividad ante un acontecimiento, una situación que ellos no comprenden. Por tanto, en el ser humano, si te ríes ante un acontecimiento, no te partes. Hay que tomarlo. Si te ríes y esbozas una sonrisa, como cuerpo y mente están conectados, las endorfinas empiezan a producirse. Con lo cual es mucho más interesante desde el punto de vista de la toma de decisiones un poquito menos agresiva. Sí, lo que pasa es que tampoco puede descojonarse en el Congreso. No, eso de no, preguntas. no me refiero a eso. ¿Cuándo va a salir No me refiero a eso. O ¿Qué enseñar pasa los con la dientes. Exactamente. Esbozar una ligera sonrisa. Sería justo lo contrario. Juanma. Estamos en el momento del público, ¿eh? El moderador se está excediendo en el uso de la palabra. Bueno, a ver, Qué poca vergüenza. mi pregunta, Elena, es, has hablado de ambición y de humildad, lo cual me parece una receta magnífica. Ambición en el largo plazo, humildad en el corto, ambición en las metas personales, humildad para con los demás. No, yo te diría que es una combinación de todo en todas las facetas. Para mí la ambición tiene que ver con la inquietud y con el afán de superación y de querer siempre ir a por más. Pero claro, hay una base fundamental, que es la base del respeto. En el segundo libro que escribí, voy a referirme a uno de mis libros, Equipos 10. Equipos 10 es una metodología de trabajo de equipos que tienen mentalidad ganadora. Ojo, no equipos que ganen siempre, equipos que tienen mentalidad ganadora. Y recuerdo una de las personas, bueno, trabajé con varios entrenadores nacionales de fútbol, pero una de las personas que me hizo la verdad es que me dio unas recomendaciones y me hizo una entrevista muy buena, fue Emilio Butragueño, que es el actual director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Y él dice que él jamás entendió el fútbol sin la competición, sin el afán de salir a ganar, pero con un freno, el respeto y la consideración por el otro. Con lo cual, la ambición para mí tiene que ver con eso, con el afán de superación, con los logros, pero siempre con la base del respeto a los otros. Es decir, las cosas no se consiguen arrasando y arrastrando a todos y con todo. Y la humildad es que para mí es básica, porque es como un cordón umbilical que me hace que esté siempre con los pies bien asentados en el suelo. Para mí la humildad tiene mucho que ver con la sencillez, que es una de las bazas con las que juega Rafa Nadal. Rafa Nadal, lo que ves es lo que hay. Es decir, él no tiene máscaras que esconden nada. Es ir a la esencia de una idea, ¿no? Es el despojar a las cosas de capas que me impiden ver la esencia de lo que hay, ¿no? Y la humildad es un concepto muy interesante, porque también la falsa modestia también genera, como la falsa risa, pues una capa un poco también pringosa y pegajosa. La falsa modestia es de cínicos, la humildad es de personas auténticas. Y esto yo creo que se trabaja también desde el punto de vista de la educación infantil. Por eso digo que el profesor para mí es la figura más importante de la sociedad, porque es el gran catalizador del cambio. Pero tengo la impresión que las personas creativas tienden a ser poco humildes y antipáticas. ¿Sí? ¿No crees que es un estereotipo? No. Las personas que he conocido con alto nivel de creatividad, la mayoría tienen una tendencia a ser personas muy antipáticas, personas muy engoladas, y no le pueden negar ese nivel de creatividad porque es un hecho muy constatado. Pues eso es lo que hay que trabajar. De todas maneras, acabas de emplear un comodín del lenguaje que ha evitado que entres en el círculo de la creencia limitante. Has dicho las personas que yo he conocido, con lo cual ya estás encuadrando la realidad a tu marco, ¿no? Con lo cual está fenómeno. Los que yo he conocido son profesores de universidad y de matemáticas. O sea, hay que reciclarlos en tal raya no quedarse. como estoy buscando de creatividad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Seguro que hay alguna más. La última. Bueno, más que una pregunta, yo lo que quiero es... Una reflexión, no me lo digas. Perdón. Buenas tardes. Lo que quiero incidir un poco en lo que has comentado un poco transversalmente en toda la charla, ¿no? Sobre la importancia que tiene la educación en el futuro de la sociedad. Y entonces yo me gustaría más que fuera
la que ayudará a Rajoy, que ayudarás a ver, que no ves muy bien. Porque sabes que ha dicho que el 0,3 no es educación, es fundamentalmente asistencial. Pero entonces, ¿dónde dejamos eso de que el cerebro se construye de 0 a 5 años? ¿No? Si le quitamos los 3 primeros, no, quitamos la cimentación. Entonces, olvídate después que va a salir. Y es que además pasa una cosa, y es que también para lograr esto hay que formar al profesorado una serie de habilidades que para ellos de momento les suenan un poco extraños. Yo en el programa Escuela de Padres, la verdad es que recibo muchos correos electrónicos al día, pues cuando acabo los programas de radio, pero uno de los que más ilusión me hicieron, porque dije, por fin, porque claro, recibir correos de padres, de madres, preguntándote cosas del trastorno del sueño, cosas de ese tipo, está muy bien. Pero dije, qué raro que nadie, ningún docente me escriba. Y me escribieron de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Me invitaron a dar una charla, una masterclass, estuve con ellos 4 horas toda la mañana en la clase de Psicología de la Educación. Me hizo una ilusión tremenda, porque dije, vamos a ver, si no estoy tocando la fibra sensible de las personas que se van a dedicar a esto, y yo estoy todo el rato además pinchando, sois los más importantes, haciendo la rosca entre comillas, ¿de quién voy a llamar la atención? Y me sorprendió mucho, y la verdad es que me congratuló, que al margen pues de las limitaciones que suele tener la universidad, haya profesores que más allá de sus responsabilidades se estén preocupando por dotar a los chicos, llevarles gente que les abra la mente, hacer dinámicas de otro tipo, establecer proyectos de trabajo distintos, etc. Y una profesora concretamente, la de esta materia de Psicología de la Educación, está haciendo mucho y los está motivando y ayudándoles a saber el valor que tienen. Para que un colectivo sepa el valor que tiene, se lo tenemos que decir nosotros. Si no, se quedan como figuras un poco sombras de lo que pueden llegar a ser, ¿no? Y yo creo que para mí la educación es la tabla de salvación de un país. Totalmente de acuerdo. Como había dicho, última pregunta, si hay alguna urgente que no sea reflexión, ya pregunta. No es que no queramos reflexiones, que si las queremos, pregunta, sí. Pregunta, ¿no? Una pregunta. Entonces, en consecuencia, con todo lo que has dicho, España estamos tan mal con estos niveles de desempleo, de cierto modo, porque todo esto lo tenemos interiorizado. ¿Qué opinas de...? Pero mira, fíjate, España es un país de conquistadores. Hemos hecho tantas cosas. Es un país creativo. No te veo. ¿Dónde estás? Es un país creativo. Lo que pasa que sí que es cierto. Pues si queréis lo contextualizamos un poco más al marco europeo, ¿no? El viejo continente, ¿no? La historia de las guerras y de... Sí, muchos esquemas y muchas creencias pues que quizá nos limitan, ¿no? Hay que entender también desde el punto de vista histórico las circunstancias de un territorio para saber un poco por dónde se mueven pues estos devenires, ¿no? Pero yo creo que no. Lo que sucede, creo que somos un país absolutamente creativo. Además, somos un territorio con un montón de diversidad, que es lo interesante. Yo cuando en una empresa se utiliza el mismo cuestionario para hacer una selección de personal para gente que trabaja en marketing que para recursos humanos, digo, aquí hay algo que no hemos entendido. O sea, si busco gente igual, tendré resultados exactamente iguales. Lo interesante es la diversidad. No creo eso. Creo que nos está venciendo esa parte de miedo. Nos estamos dejando aplacar por ese miedo tan atroz que viene. Que, ojo, hay que tener precaución y cautela, como estábamos hablando desde el punto de vista de los emprendedores, pero no tanta parálisis. Y me da la sensación de que estamos cayendo en la parálisis por análisis. Todo el mundo analiza para luego equivocarse. Y como decía Miguel Ángel, el economista es el que luego justifica el porqué de sus predicciones equivocadas, con lo cual me parece que estamos entrando en un juego y nos estamos dejando dominar por unas circunstancias que nada nos favorecen. En cuanto, y espero que pase ya pronto, porque yo no sé vosotros, pero yo estoy muy cansada ya de siempre escuchar lo mismo, de todas las emisoras de radio el mismo tono, etcétera. Y creo que es interesante el que se abran espacios. Por ejemplo, te miro por el tema de los emprendedores. Sí, evidentemente las noticias son negras, pero si abrimos un espacio para que los emprendedores en una radio, Lucas lo está haciendo en Radio Nacional, pues un emprendedor diga, he hecho esto, he conseguido lo otro, etcétera, doy trabajo a tanta gente, estoy exportando tal producto, estoy viendo tales nuevas técnicas, tendencias, etcétera, empieza a contagiarse el efecto motivador entre la gente.
Entonces yo no digo que vayamos a salir bailando de nuestras casas, pero quizá nos aferraríamos a oportunidades. Nada está perdido a no ser que nosotros lo demos por perdido. En el mundo del deporte hay grandes ejemplos de superaciones de partidos, por ejemplo, que se han remontado a falta de nada. En el mundo del baloncesto, en el mundo del fútbol, hay un ejemplo fabuloso de la final de la Champions en el año 2005 entre el Liverpool y el Milán. En Barcelona. El Liverpool lo entrenaba Rafa Benítez, uno de nuestros entrenadores. El Bayern Múnich, el otro partido. Uno de nuestros entrenadores más internacionales, y era un partido que estaban perdiendo por 0-3. Se van al descanso, se van al vestuario y Rafa Benítez les dice que pueden ganar. Rafa Benítez tiene una capacidad de convicción tremenda, porque el primero en creérselo es él. Entonces los motiva de tal manera, les inyecta una dosis de optimismo brutal, hasta tal punto que en 6 minutos logran empatar el partido. El Milán se queda desconcertado. En fútbol no es como en baloncesto. En fútbol, si estás 0-3, ya se sabe que vas a ganar. Pues eso les dio una fuerza y también les generó una confusión a los otros, que hicieron que fueran a la prórroga. En la prórroga el partido siguió 3-3. Y en la fase de penaltis, con el Liverpool venido arriba, lograron ganar porque el portero del Liverpool paró un penalti. ¿Sabéis dónde está la técnica? A mí la palabra truco en la vida no me gusta usarla. El truco se emplea en magia y el truco siempre es igual a que se esconde algo. En comunicación hay técnicas, ¿verdad, Fernando? Nunca hay trucos. Bueno, no ser que quieras manipular, que eso es otra cosa, no es comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la técnica? Aferrarte a una posibilidad. Si te aferras a una posibilidad, sigues adelante. Si no hay posibilidad, te quedas quieto. Y creo que eso es lo interesante y lo que debemos hacer. Aferrarnos a posibilidades, porque existen y las hay. No las vemos porque están tapadas por este velo que se ha construido de años y años de catastrofismo. La situación es negra, evidentemente, pero es lo que hay. Una realidad a asumir, a la que adaptarse y con la que trabajar. Yo creo en ello, vaya. Hay caminos. Pues muchas gracias.